Bueno, muy buenos días a todos ustedes, amigas y amigos, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar aquí presentes en este foro que nosotros denominamos Salarios de los Rectores Generales y Democracia en la UAM. Este foro forma parte de un trabajo que ya hemos desarrollado, no de hoy. De hecho, cada año lo presentamos. Le hacemos llamar foro permanente. Hablemos del presupuesto universitario de los centros de educación media y superior. Y bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de los salarios de los rectores generales y de la democracia en la UAM. Pues miren, quiero presentar, está con nosotros nuestro compañero secretario general del CITUAM, Arturo León Velasco, ¿sí? Que ustedes lo han de estar viendo últimamente, está muy notable su presencia en las redes, precisamente porque estamos en una revisión contractual salarial 2025-2026 y también pues aprovechando queremos señalarles esto, que estamos en un proceso de revisión salarial. Pues en el lado de izquierdo de mi compañero secretario también se encuentra nuestro profesor, nuestro doctor Nicolás Domínguez Vergara, académico de la división de biológicas, ingeniería de la Ciencias Básicas, ingeniería de la Universidad Autónoma Azcapotzalco, Metropolitana Azcapotzalco, y hasta el fondo acá está nuestro gran amigo, secretario de Relaciones y Solidaridad, José Cruz, el cual, que también cabe aclarar, van a presentar, sobre todo nuestro secretario general, pero se tendrán que retirar porque si ustedes están enterados, ellos también son parte fundamental de la convocatoria a la marcha de hoy, que tiene que ver con el problema de Venezuela, con esta cuestión de la agresión que el imperialismo yanqui ha desatado en contra de esta hermana nación venezolana. Pues bien, ya sin más preámbulo, le vamos a dar el inicio o el uso de la voz al compañero Arturo León. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, compañero Nicolás Domínguez. Gracias al compañero Agustín Flores y al compañero José Cruz y los compañeros que nos acompañan el día de hoy. En efecto, en estos días el tema del presupuesto es un tema bastante amplio, ¿no? También bastante interesante, pero sobre todo complejo, en el entendido de que varios sindicatos, ahorita que conformamos la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, CENSUESIC, estamos en proceso de revisión salarial contractual. Nosotros hemos insistido en que es un gran acierto del gobierno federal el tema de haber incrementado el salario mínimo de los trabajadores del país. Fue un gran acierto y creemos que esta propuesta o esta política no debe parar. Se tiene que resarcir una ausencia, un vacío histórico por décadas, ¿no? En que los salarios de los trabajadores en general pues estuvieron bastante rezagados. El tema que nos ocupa a nosotros como sindicatos universitarios es el tema de los salarios contractuales. En el caso en esta ocasión, en esta revisión salarial y contractual, el sindicato el CITUAM está exigiendo cubrir la demanda del 30% de incremento al salario mínimo y 20% de incremento al tabulador y algunas otras demandas económicas. Pero básicamente en términos de salario, de impacto directo al salario, pues serían estas dos. ¿Cuál es el tema aquí? Que con el incremento que se acaba digamos, oficializar, del 13% para este año para los salarios mínimos, 9 de los puestos de nuestro tabulador quedan unos alcanzados y otros rebasados. Entonces tenemos ahí un tema que ya se le pidió a la universidad que lo tome en cuenta, ¿sí? Entonces, efectivamente, este foro que trata sobre la democracia y presupuesto universitario, pues es bastante, digamos, interesante y muy importante que se haga esta reflexión, porque nosotros desde el mes de
En la pasada revisión nosotros suscribimos un acuerdo con la universidad en el que en el mes de mayo tenía que hacer las gestiones necesarias para obtener los recursos que no obtuvo en el 2025 o en el 20. Entonces, este acuerdo nosotros lo denominamos el 04-2025 y se comprometieron a hacer las gestiones y pues hasta el momento no supimos a dónde, por escrito, dónde se han movido. Ellos dicen que se están moviendo y han estado solicitando a Hacienda el recurso. Sin embargo, también nosotros hicimos varios como trámites, gestiones, oficios a Presidencia, a la Cámara de Diputados, a Hacienda, incluso a la SEP, al mismo rector de la UAM, para que tomara en cuenta que para esta revisión de 2026 era necesario que ellos hicieran todo el esfuerzo posible para obtener el recurso y resarcir el salario de los trabajadores de base. Hay un tema ahí, los salarios de base versus salarios de confianza, hay un abismo enorme. Y esto es algo que ya se ha estado contemplando desde nuestra huelga del 2019, donde se hizo toda una difusión de los escandalosos, digamos, salarios de personal de confianza en contraparte de los bajos salarios de los trabajadores de base. Entonces, en plena negociación, pues ahorita ellos siguen informando que están haciendo gestiones. Hubo un acuerdo en una de la primera mesa de negociación en el que a más tardar el 19 de enero, como un plazo máximo, ellos entregarían una propuesta a las demandas salariales. Aquí lo importante es que nosotros ya tuvimos una reunión en el tribunal, una reunión de conciliación que se le llama con el Centro Federal y con el tribunal, pero en el caso específico del tribunal hay una pequeña nota que hizo el compañero de prensa en el que se establece que el tribunal ordena transparentar el presupuesto en la UAM en plena revisión contractual y salarial. Y es una pequeña nota que hace el compañero y la voy a leer textualmente porque es muy importante esto que estamos comentando. La jueza pide información a la Cámara de Diputados, específicamente a las presidencias de las comisiones de Educación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público. Esto fue el 22 de diciembre del 2025, perdón. Y entonces la nota dice expresamente así: en el marco del procedimiento de huelga 1454/2025, el CITUAM sostuvo una audiencia de conciliación ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la que reiteró la necesidad de contar con información presupuestal objetiva que permita sustentar la revisión contractual y salarial 2026. Durante la audiencia celebrada el 22 de diciembre, la jueza Adiday Karen Prado Carmona determinó que autoridades federales deben clarificar el margen financiero de la institución ante la negativa de la UAM de atender las demandas económicas del sindicato. A petición del CITUAM, el tribunal ordenó información a la Cámara de Diputados, específicamente a las presidencias de las comisiones de Educación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de que rindan un informe presupuestal detallado sobre la asignación de recursos con la que contará la UAM para el ejercicio fiscal 2026. Es decir, las demandas del CITUAM están planteadas no solamente en diciembre, sino vienen planteadas desde mayo, agosto, que iniciamos las gestiones a través de oficios, inclusive con varios compañeros de diferentes coordinadoras de los sindicatos universitarios. También estuvimos haciendo gestiones para lograr y procurar obtener un mayor recurso para los salarios de base, que eso es muy importante recalcar. Sin embargo, no se pudo concretar una reunión, digamos, ya amplia con estas coordinadoras, pero quedó a la constancia de la solicitud del sindicato y de la CENSUACIC, por lo menos. ¿Cuál es el tema aquí? Que nosotros este tema ya lo veíamos venir no solamente desde el año pasado, sino desde antes, ¿no? Se ha venido insistiendo en el rezago salarial que existe para los trabajadores de base en esta institución. Entonces, ellos tienen este plazo máximo del 19 de enero y, de hecho, ya tuvimos ahí una mesa de negociación hablando exclusivamente del impacto del 13% en nuestros salarios tabulares
y también pues refrendando que pues el costo de la vida, el rezago salarial y todo van en contraparte a toda esta situación de los escasos aumentos que hemos recibido en los famosos topes salariales, ¿no? El último que queda constancia es el 4% de los compañeros de la UNAM. Entonces, tenemos allí un grave problema, pero y a la vez un gran reto, y la idea es que en esta revisión 2026, sí, hagamos todo el esfuerzo, tanto el CITUAM como los trabajadores universitarios, para ver la manera y buscar el mecanismo para poder rebasar el dichoso tope salarial que ya se impuso en noviembre, me parece, a los compañeros del STUNAM. Entonces, pues compañeros, el tema, como lo hemos dicho, no, es un tema bastante importante, pero a pesar de los obstáculos y a pesar de lo difícil por conseguir un incremento salarial suficiente, ya lo dijimos en las mesas de negociación, que para nosotros este año es muy importante hacer justicia a los salarios de los trabajadores de base. Entonces, pues compañeros, estamos en este tenor y para nosotros pues este foro representa, digamos, un espacio más de reflexión, un espacio más para analizar cuál ha sido el comportamiento de los salarios mínimos y contractuales en determinado periodo, y lo cual nos invita obviamente a presentar esquemas de argumentación y esquemas de negociación ante, en este caso, ante las autoridades de la UAM. Entonces, compañeros, yo felicito a los compañeros que intervienen ahorita en este foro y por circunstancias también de otros temas, pues tenemos que retirarnos, pero deseamos que este foro avance y obtenga los resultados que se han planteado desde un inicio. Ahí están las demandas del CITUAM, ahí está todo un comportamiento salarial de los topes salariales históricamente definidos, pero creemos que ya no podemos continuar en esta ruta de topes salariales. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hay políticas que tiene que adoptar la universidad que dependen de la política federal. Entonces, ahí va a ser muy importante abrir el espacio para platicar directamente con el gobierno federal sobre esta situación. Algo que nos debe de quedar claro, compañeros, es que el año pasado hicimos un esfuerzo por hablar con la Secretaría de Hacienda. Nos recibieron algunos funcionarios, pero ellos nos decían que ellos no otorgan el presupuesto. Ellos vigilan que se entregue conforme se solicitó. Donde estaba el tema del otorgamiento del presupuesto era en Cámara de Diputados, de ahí a la CEP y así, en fin, es una cadenita. Entonces, por eso nosotros insistimos en hablar directamente con la Cámara de Diputados. Sin embargo, no fue posible, pero están las solicitudes ingresadas. Sin embargo, pues este tema, como todos sabemos, pues ya se definió en diciembre, ¿no? En noviembre, diciembre, y pues tenemos que seguir insistiendo, aunque sabemos que ya tenemos de ahí nuevamente un obstáculo en esta ruta de obtener mejores salarios dignos para los trabajadores universitarios. Pues bueno, por mi parte sería todo y compañeros, pues tenemos un gran reto enfrente y los convocamos a luchar por un mejor salario y como dijimos, pues queremos que se haga justicia a los salarios de los trabajadores de base, a los trabajadores de base de las universidades públicas. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Arturo León. Sí, entendemos que efectivamente el compañero secretario de Relaciones y Solidaridad, José Cruz, y Arturo León Velasco, porque son convocantes precisamente a la marcha multitudinaria que esperamos que va a ser así, por la cuestión de la soberanía y la defensa de los pueblos de América Latina por parte del imperialismo yanqui, que está ahorita muy en, no sé, podemos decir que pareciera que es un ogro, ¿no?, en América Latina. Está con una actitud, un discurso muy beligerante, muy impositivo, autoritario, este gobierno de Donald Trump, ¿no?, que yo creo para nadie es desconocido. Pues bien, entonces miren, para dar seguimiento al foro, pues ya vamos a presentar aquí al maestro Nicolás Domínguez Vergara,
Como decíamos, él es un académico de CBS de allá de... Sí, ¿verdad, maestro? Ciencias básicas e Ciencias ingeniería. básicas. CBI, de ingeniería, de allá de Huancavelica. Pero también dentro de sus gustos, vamos a decir, también él en unos años para acá, unos 5 o 6 años, le ha interesado el estudio de los presupuestos y tiene muy buenos análisis, artículos que él ya mejor que nadie nos va a comentar. Y pues bueno, le damos el uso de la voz para que pueda exponernos el tema. Bueno, también decirles algo rápido, también miren, este tema que el maestro va a exponer forma parte de un seminario que no tiene mucho, me parece que fue en agosto, él presentó en la UAM Azcapotzalco. ¿Sí? Él denominó a este seminario la UAM en transición, planta académica, salarios y gobernanza. De hecho, es un equipo de trabajo, es un equipo de estudios del presupuesto, el cual, como les decía, está integrado por el profesor Nicolás, la maestra Beatriz Marchado Hernández, Marco Antonio Gutiérrez Villegas, también otro profesor, Siquio Martín Gutiérrez Armenta. Y bueno, un servidor, Agustín Flores González, también colabora con el equipo, pues en lo que está en mis posibilidades, ¿no? Entonces, miren, sin ya más preámbulo, como decíamos, le damos el uso de la voz al profesor Nicolás Domínguez. Solicitaríamos permiso nada más entonces para retirarnos. Sí. Muchas gracias. No es una desatención, pero... Claro que sí, muchas gracias. Mucho gusto. Adelante. Sí, un gusto. Gracias, compañero. Gracias. Nos vemos por las facilidades para llevar a cabo este foro. Gracias. Más que nada que este foro se va a insertar en la revisión y yo creo que lo que emane de este va a ser de gran utilidad, ¿no? Como datos. Adelante. Adelante. Sí, ya tengo. Ya tiene. Bueno, sí. con permiso y estamos Gracias. en comunicación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Bueno, es un honor y un placer estar con ustedes, estar aquí en el Situam. Y fíjense que vamos a hablar de los sueldos de los rectores generales de la UAM. Pero vamos a extenderlo un poquito, así no va a tomar mucho tiempo antes de llegar a eso, para que se entienda un poquito la problemática. O sea, cuando hablamos de los sueldos, pues obviamente hay que haber muchísimas otras cosas. Entonces me gustaría hacer referencia a estas cosas porque son importantes y nos ayudan a entender por qué sí es necesaria, en mi opinión, una distribución presupuestal. Porque de otra manera, la supervivencia de la UAM no está garantizada en el largo plazo. Eso es lo que nosotros concluimos. Miren, como lo dijo, de hecho, Agustín, nosotros comenzamos estos estudios en el año 2019. Por la huelga precisamente que se tuvo. O sea, durante la huelga lo que nosotros vimos fue de que había pues noticias de que los rectores generales de la UAM ganaban muchísimo dinero. Es lo que se decía. Y luego decía que había muchos que ganaban más que el presidente de la República, que era entonces López Obrador. Entonces algunos decían, no, pues son 10, son 20. Entonces lo que decidimos fue, pues vámonos a las bases de datos, vamos a tomar todos los sueldos. Entonces hicimos algunos trabajos, nosotros los publicamos y seguimos con los trabajos hasta el año 2023. Y le paramos. Pero después Agustín me llamó por teléfono y me dijo que quería que se siguieran esos estudios, que porque él estaba muy interesado en realmente pues estudiarlos más para proponer soluciones para la UAM. Porque cuando hablamos de los sueldos, hablamos de problemas que tiene la UAM, son problemas que nos afectan a todos, ¿eh? Y todos debiéramos participar en eso. Entonces lo que yo le dije es de que pues realmente yo no le seguiría porque conseguir la información era muy difícil. Y le dije, no es nada más de que tú vas a pedir una solicitud por transparencia, te van a decir, y aquí está. No va a ser así. Si alguien está dispuesto a conseguir la información, pues obviamente yo le podría seguir. Mira, si tú vas a pedir la información porque él se ofreció, le dije lo que vas a tener es de que vas a hacer una solicitud y no te la van a contestar, te van a contestar otra cosa. Y a veces te van a contestar lo que ya te contestaron.
y a veces te van a contestar lo de otra persona si tú pides información sobre algún rector, por ejemplo. Y alguna vez pues va a decir que no existe la información. Entonces sí se va a poder plantear un recurso, pero también el recurso puede ser que lo echen abajo por distintas razones. ¿Y saben qué? Así pasó. Porque realmente los resultados que nosotros vamos a presentar sobre los sueldos son resultados que se obtuvieron casi en 2 años de pedir esa información. O sea, no es nada más de que sí, aquí está la información. No, llevó mucho tiempo. O sea, pedir información en la UAM no es una cosa fácil. O sea, lleva mucho tiempo. Y obviamente, aparte de eso, pues hay que hacer realmente pues las gráficas, hay que tratar de entender los resultados. Entonces, lo que nosotros vamos a presentar ahorita es un trabajo académico. ¿Qué quiero decir con eso? Está respaldado por datos. Todos los datos que nosotros presentemos aquí son datos que hemos obtenido, ya sea por transparencia, ya sea al revisar, por ejemplo, documentos de la UAM, como por ejemplo es el anuario estadístico, u otros documentos que, por ejemplo, la UAM ha encargado. Por ejemplo, encargó cierto trabajo a una empresa privada y nosotros obtuvimos el reporte. Y hay cosas que no se pueden obtener. ¿Por qué? Porque la UAM ahora tiene una comisión de transparencia y la comisión de transparencia dice, no entrego la información, está reservada por 5 años. O sea, obviamente cuando uno pide al gobierno eso, pues es una cuestión de seguridad nacional. O sea, aquí, por ejemplo, pues lo que aduce, de hecho, en esta comisión es de que se pone en peligro la viabilidad de la UAM. Entonces reservan la información por 5 años. Dicen, oye, pues entonces pues, no podemos nosotros ya saber. Y estas son observaciones, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación que la solicitamos. Y ellos dicen, no, esto lo reservamos por 5 años, porque puede poner en peligro pues, la viabilidad de la UAM. Y dice, caray. Pues no que todos los problemas deberíamos saberlos y conocerlos. Por eso es que este trabajo no ha sido tan fácil, por eso ha llevado tiempo. Nosotros ya publicamos bastantes cosas, tenemos ahorita muchísima información que ya estamos a punto de publicar y que vamos a presentarla precisamente aquí. Entonces fíjense que en el año 2019 entonces se decía que había varios que ganaban mucho más que el presidente de la República, que López Obrador. Entonces analizamos nosotros toda la base de datos, la base de datos que existía del segundo semestre del año 2018. Y sí, en efecto nosotros encontramos que una persona ganaba 251,000 pesos mensuales netos, o sea, ya con descuentos. Esa era una persona. Y aquí la duda que nosotros teníamos es, ¿cómo se llega a ese sueldo? O sea, ¿cómo llegan a un sueldo de 251,000 pesos mensuales netos? O sea, ¿son los estímulos? ¿Es el salario base? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y eso es lo que gana, digamos, esa persona todos los meses? Entonces, lo que nosotros encontramos es que no. Ese sueldo que ellos ponen es nada más de un mes. Como era del semestre, el segundo semestre del año 2018, eran nada más los sueldos de noviembre. Pues esa persona había ganado 251,000 pesos mensuales nada más en ese mes, pero no en el mes anterior, no, ni en el mes posterior. Ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros vemos, de hecho, de que pues en ese entonces había 220 puestos en la UAM. O sea, ahí por ejemplo está el ayudante de intendencia, están los rectores, están los profesores titulares, están los profesores asociados. Y nosotros entonces calculamos el máximo sueldo que en ese entonces correspondió a 251,000 pesos mensuales netos en noviembre para una persona que no era rectora. Ella no era secretaria general, era una profesora en ese momento. Obviamente muchos de estos sueldos tan grandes vienen porque son profesores que fueron funcionarios y se les paga 2 años más después de dejar el cargo. Una cosa que ni el presidente de la República en México tiene, no se le paga 2 años después. Entonces, encontramos, por ejemplo, que los sueldos de los trabajadores eran bien bajos, bajísimos. Fíjense, la mediana de los sueldos
Y esto nosotros todo lo tenemos publicado, de hecho, esta parte. Entonces, la mediana, por ejemplo, de los trabajadores era de 7,500. La base de datos está dividida en 3 partes. Se tienen los funcionarios, se tienen los profesores y se tienen los demás. Los demás son los trabajadores administrativos, pero también son los ayudantes de profesor, son los técnicos académicos. Todos esos trabajadores más otros, por ejemplo, tenían una mediana de 7,501. La mediana quiere decir que la mitad de los trabajadores gana cuando mucho eso. Eso quiere decir la mediana. Y el otro 50% de esos trabajadores más otros gana más de 7,500. Entonces, acuérdense, aquí también van los técnicos académicos. Entonces, por ejemplo, pues vemos que hicimos el calculito y pues las personas con trabajo sobrevivían. Para ese entonces el salario mínimo quizá andaba como 4,500, una cosa aquí, porque he visto que se ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, esos trabajadores pues con trabajos la libraban. Pero sí, nosotros entonces lo que vimos es de que en efecto sí existían 34 personas, 34 empleados en toda la UAM que ganaban más de 138,000 pesos. Y había 85 personas, 85 empleados de la UAM que ganaban más de 108,000 pesos mensuales netos. Cuando, como les decía, este es un mes, este fue noviembre de 2018. Nosotros analizamos después todo lo que aparecía allí en la base de datos, todos, ¿y qué creen? Aun cuando las personas cambiaban, siempre habían sueldos enormes. Por ejemplo, yo les comenté de 251 pesos mensuales netos de una persona, pero luego nos vamos a otro semestre y había alguien que había ganado 358,000 pesos mensuales netos o 460,000 pesos mensuales netos. No era la misma persona, o sea, cambiaban. Y estos cambios se deben a que, por ejemplo, nosotros tenemos un reconocimiento académico de antigüedad que se recibe cada 5 años. Cada uno de nosotros recibe eso. Y entonces resulta que a veces pues a una persona le tocaba ese mes que se publicaban estos resultados y por eso se veía ese sueldo. O sea, sí hay muchos que obtienen sueldos muy grandes, definitivamente. O sea, si ese dinero que se pasa a lo que gana la presidenta, que se decía entonces, pues obviamente pues alcanzaría para algo realmente notable. Yo escuché que un funcionario decía, no, pues si se reparte mi sueldo entre todos, pues les tocarían como a 30 pesos, creo que dijo. Sí, pero no es el único. Ese es el punto que a él le faltó. Oye, no es el único. Y aparte, ¿cómo obtienes tu sueldo? A ver, dime. Nosotros lo obtuvimos. Y es lo que les vamos a mostrar. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que definitivamente pues sí existe una desigualdad salarial enorme entre estos trabajadores y los funcionarios, entre los profesores y los trabajadores, entre los profesores y los funcionarios, entre los mismos profesores. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la moda es en donde está el mayor número de personas que gana esa cantidad. Por ejemplo, esta diferencia en las modas entre los profesores titulares y los profesores asociados, pues es como de 40,000 pesos. No los netos, estoy hablando de netos. Entonces, obviamente, pues si ustedes consideran los profesores temporales, esos no ganan nada, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchos de los sueldos tan grandes vienen por las becas que nosotros tenemos, que no han aumentado desde el año 2019. No han aumentado básicamente en términos reales. Algunos estímulos han desaparecido, como este estímulo a la docencia, a la investigación. Los profesores temporales no tienen eso. Los profesores temporales, aparte, no se les pagan las vacaciones. Los profesores temporales, yo les aseguro que muchos la semana pasada han de haber tenido 20 pesos en sus cuentas, cuando mucho. Y esto no es mentira, ¿no? De hecho, nosotros en el equipo tenemos 2 profesores temporales. Entonces, nosotros tenemos que cuando vemos esta distribución de sueldos, es fácil identificar dónde están los profesores titulares, porque se ve allí esta montañita donde están los sueldos, por ejemplo, de 80 a 110,000 pesos. Esos son profesores titulares. El neto, estoy hablando del neto.
O sea, son profesores titulares que, por ejemplo, tienen 40 años, 50 años de antigüedad. Son profesores que tienen todas las becas, son profesores que a lo mejor son profesores distinguidos, también esos pues tienen un bonchecito allí. O sea, a lo mejor últimamente no reciben eso, pero hay algunos que sí lo siguen recibiendo porque pues entraron antes de que cambiaran ciertos reglamentos. Los funcionarios, obviamente, los de alto nivel, están hacia arriba. Y eso lo vemos en las gráficas que nosotros tenemos. La desigualdad aquí en la UAM ya está normalizada. Lo que yo me refiero es a esto. Si ustedes ven estas grafiquitas, por ejemplo, aquí entonces tienen el pico de los trabajadores que ganan bien poquitito. Ese pico, por ejemplo, en el 2019 estaba entre 5,000 y 6,000 pesos. Ahí estaba el pico. O sea, los trabajadores, así la mayoría ganaba entre ese rango. Y después se extendía. Entonces nosotros vemos profesores, por ejemplo, titulares, pues tienen un buchecito acá, alrededor de los 90, 100 mil pesos mensuales netos. Y después viene una cuestión que está un poquito plana, donde ahí vienen los funcionarios o profesores que fueron funcionarios. Y ahí estamos hablando de sueldos de 110 mil, 120 mil, 130 mil, 140 mil pesos mensuales netos. Entonces, los sueldos en la UAM no han aumentado como los salarios mínimos y la desigualdad está normalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes, por ejemplo, esas grafiquitas así donde tienen los sueldos, y aquí tenemos a los trabajadores, y luego aquí tenemos a los profesores, y luego aquí tenemos a los funcionarios, si ustedes hacen esa grafiquita para otro año, para el año que sigue, o sea, 2020, 2021, 2022, 2023, se ven igual. ¿Qué quiere decir eso? Que los aumentos no se notan. ¿Por qué no se notan? Porque van a tener aumentos de 3.4%, 3.5% y hasta 4%. En una escala donde tienen ustedes sueldos mensuales netos de 250 mil, 350 mil, 400 mil pesos mensuales, no lo van a notar. O sea, se ven iguales. O sea, esa desigualdad ya está normalizada. Ahora bien, nosotros lo que tenemos aquí también es de que, pues fíjense que una cosa que está pasando y por qué muchos de los sueldos son tan grandes es porque muchos de los profesores tienen mucha antigüedad y también, pues obviamente tienen una edad muy grande. Nosotros no tenemos una pirámide poblacional en la UAM, nosotros tenemos un diamante poblacional. O sea, lo que quiero decir es que los profesores muy jóvenes son bien poquititos, miren, así va. Y de hecho, pues cuando tenemos las edades más grandes, pues aquí tenemos ya un bonchecito que se está formando. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que más del 20% de los profesores permanentes, tienen más de 70 años de edad. Y los que tienen entre 21 y 30 años es el 0.1%. O sea, no hay profesores jóvenes. Y aquí se vienen problemas muy graves. ¿Por qué se vienen problemas muy graves? Oye, ¿quiénes van a estar en los consejos académicos? En el colegio académico. Si la fecha límite son 70 años. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es que obviamente pues, va a haber hasta problemas para eso. Definitivamente vamos a tener problemas para eso. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos también es que cuando hablamos de democracia y muchas veces cuando escuchamos a la autoridad y decimos, oye, ¿por qué tienen esos sueldos? No, pues se aprobó en el colegio. Sí, ahí es donde se aprobó los sueldos que nosotros tenemos. Bueno, de hecho no es cierto, porque no aparece allí cuál va a ser el sueldo de los rectores, cuáles van a ser las contribuciones, o sea, la información que les voy a presentar al rato. O sea, no viene eso. Y lo que vemos, por ejemplo, y esta es una cuestión de la democracia en la UAM, es que por lo menos a nosotros vemos en la UAM Azcapotzalco que, por ejemplo, muchos profesores son representantes de los profesores en los consejos, pero también tienen su puestecito, también son coordinadores, también son encargados de algo, también son jefes de área, pero también son consejeros. Dice uno, pues ¿de qué lado van a estar? Si, por ejemplo, en el colegio académico nosotros vemos que el 37% pues son funcionarios. Y luego si tenemos profesores así, pues obviamente, pues ellos van a dominar todas las resoluciones. Es muy difícil que un profesor que tenga
pues no sé, una de esas colaboraciones, coordinaciones, encargado de algo, pues vaya a votar en contra de las autoridades. Nosotros también vemos aquí en estas grafiquitas, por ejemplo, que tenemos 2 empleados, por ejemplo, de más de 85 años. Eso nosotros lo vemos aquí. Entonces, que de hecho, pues ven en las gráficas, ¿no? Obviamente también nosotros cuando vemos, por ejemplo, las grafiquitas de cuántas horas los profesores trabajan, las horas frente a grupo. Nosotros vemos que aquellos profesores que, por ejemplo, que tienen números económicos muy bajos, o sea, los de más antigüedad, tienen menos horas frente a grupo. Entonces cualquiera también podría pensar, no, pues como dice el rector general, el anterior, en su documento Balance de Gestión, en la página 44, dice, no, pues es que los profesores viejitos se los arreglan con el jefe de departamento y ya no dan clase. Es lo que dice. De hecho, los que no dan clases son los funcionarios, pero se les pagan como si dieran clase, porque ahí están las becas, y se los voy a mostrar, ahí vienen las becas. O sea, ellos les pagan las becas así, todo un bonchezote. Por ejemplo, ven las del rector general que apenas salió, y le pagan como investigador, como profesor. O sea, las becas que un profesor titular con todas las becas recibe, se las dan a él completa, aun cuando a lo mejor ni lo merece, porque mejor ni da clase. Pero se los pagan, pero ellos dicen, no recibieron. No es cierto, eso es falso, ahí están los recibos de nómina. Entonces, cuando, por ejemplo, hablan de los viejitos, pues una de las cosas que también pues hay que evaluar es, de hecho, pues si esos profesores viejitos ya no tienen habilidades, ya no tienen capacidades, digamos, para transmitir la enseñanza, ya no tienen conocimientos y se les acabó. O sea, obviamente falta esa evaluación, pues el mismo rector general no es tan joven y escribe unas cosas que, en mi opinión, violenta la dignidad de esos profesores. Y sí vemos estas gráficas. Entonces también, pues obviamente, esta desigualdad que se tiene en los salarios, también se ven las muertes. O sea, existe una desigualdad en las muertes. Fíjense que si ustedes ven los muertos en la pandemia, los trabajadores fueron los que murieron más. O sea, ven cuántos murieron en el 2020, 2021, fueron 40 trabajadores, 39 trabajadores, mientras nosotros los profesores no morimos tanto. O sea, nosotros, por ejemplo, pues tuvimos aquí unas muertes que andaban como por 20 por año, ellos fueron 40. Entonces vemos que a ellos se les desprotegió durante la pandemia y yo pienso que la UAM debiera poner mucha atención en eso, no se les debe descuidar. Y quizá ellos murieron mucho porque quizá, pues a lo mejor ellos, pues como no había labores, a lo mejor tuvieron otras actividades de alto riesgo, o a lo mejor no tuvieron para las medicinas. También es cierto, ¿quiénes no murieron? Pues los funcionarios. O sea, ustedes ven en la grafiquita y los funcionarios no murieron. Entonces, una cosa también que nosotros vemos en todo esto es la cuestión de los jubilados. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las muertes son muy diferentes. O sea, los trabajadores mueren de manera diferente que nosotros los profesores. O sea, los trabajadores, por ejemplo, pues tenían unas muertes como en 10 por año. Se elevan a 40 por año durante esa época de la pandemia. Y después bajan a un nivel que es mucho más bajo que nosotros los profesores, y es porque el promedio de los trabajadores es de 40 años, mientras que el de nosotros es de 60 años. Nosotros, como vamos muriendo, es conforme aumenta el tiempo, conforme aumentan los años, o sea, de 2018 a 19, la curva va así, porque nosotros primero muertos que dejar las becas. Eso se ve. O sea, porque definitivamente las jubilaciones no son dignas. Y es una línea recta, como ustedes la pueden ver. Es recta. Entonces, hay una cosa que nosotros hicimos y fue, bueno, ¿cuántos profesores estamos perdiendo nosotros por año? Si ustedes se fijan, en el anuario estadístico, nosotros estamos perdiendo en promedio 53 profesores por año. O sea que, por ejemplo, si ustedes dicen, en los últimos años, ¿cuántas plazas vacantes hay? Pues como multiplican ustedes 6 por 5, pues por lo menos 300. Entonces nos fuimos nosotros a la tarea de ver cuántos se jubilan por año y cuántos se mueren por año. Toda información de transparencia. No checan los números. Si ustedes, por ejemplo, ven los datos que a nosotros nos enviaron, entonces tenemos, por ejemplo, que en el año 2024, entre jubilados y muertos de profesores son 134. O sea que hubo en 2024, pero si ven el anuario estadístico, fueron nada más 35.
Entonces uno dice, ¿cómo es posible que nada más se perdieron 35 profesores, ya sea porque fallecieron, ya sea porque se jubilaron, pero uno lo pide por transparencia y son 134 esa suma? Y así es desde el año 2019, solamente coinciden los números en el año 2019 y en el año 2021. Y desde entonces se ha abierto esa diferencia, lo que reporta el anuario con lo que reporta transparencia. Y de hecho aquí la pregunta fue, también preguntan por transparencia, ¿por qué esa diferencia? Dice, es que usamos bases de datos diferentes. Pues sí, pero ¿cuál es la buena? Y no contesta. Entonces, obviamente tenemos información como esa, que es muy importante, porque ¿cómo vamos a planear si no sabemos cuántos muertos tenemos, cuántos se jubilaron? O sea, la UAM es fácil decirlo, así sin equivocarse. Casi desde su principio fue deficiente en planeación y prospección. Le falta prospectar a la UAM. ¿Cómo es posible que después de tantos años no se han dado cuenta que venía este problema precisamente de los finiquitos? Entonces, fíjense, otro ejemplito así nada más para darles una idea de cómo está de mala información, de cómo no checa la información. Es cuando ustedes, por ejemplo, checan el número de trimestres para terminar una carrera. Cuando ustedes ven esa gráfica, inmediatamente se dan cuenta que hay algo grave en la UAM. Hay algo muy grave. Fíjense que el número de trimestres para terminar una carrera, generalmente, desde el principio de la UAM, ustedes ven cómo el número de trimestres para terminar una carrera va aumentando. Llega un pico y después, como entre comillas, vamos a decirlo, se estabiliza. Ya, digamos que es constante, así. Y así es para todas las unidades, excepto las nuevas donde el cambio es mucho más brusco. Pero ¿qué creen que pasó desde el año 2017? Desde el año 2017 se dan cambios muy bruscos en los trimestres para terminar una carrera. Ven ustedes, por ejemplo, el anuario estadístico que apareció el año pasado por abril. ¿Y qué creen? Fíjense, ahí aparece, por ejemplo, que la UAM Iztapalapa tenía en el año 2023 de que los estudiantes tardaban 6 años en terminar una carrera. Y en el año 2024 aparece que terminaban una carrera en menos de 4 años y medio. Uno dice, no puede ser. ¿Cómo es posible que de 6 años bajó a casi 4 años y medio? Eso no es posible. O sea, cuando uno ve la gráfica, dice, oye, no puede ser. Y luego ven que todas las otras unidades suben. Sube el número de trimestres para terminar una carrera. O sea, hay algo que está pasando en la UAM y eso es grave, de hecho. ¿Por qué? Porque nunca se ve en la historia que haya pasado algo. Entonces, para remediar a esa situación se tienen que hacer cosas diferentes en la UAM. Cuando vi esos datos, me fui a cada una de las divisiones de la UAM Iztapalapa y vi el promedio de cada una de ellas para terminar una carrera. Y después saqué el promedio de los promedios. ¿Y qué creen? Que al sacar el promedio de los promedios, pues es lo que está reportado en el anuario y es menor. Dije, cualquier estudiante sabe que cuando uno saca un promedio, el promedio debe salir entre los números que estás promediando. Es como aquí si dijéramos el promedio de la edad de 100 años. Oye, pues no hay ni uno de 100 años, ¿cuál va a ser el promedio? O dijéramos, no, es que el promedio de 10 años. Oye, ¿qué pasó? Ni la señorita tiene 10 años. ¿Cómo puedo obtener eso? Bueno, por transparencia otra vez, oigan, sus datos deben estar mal. No es posible que el promedio de los promedios salga abajo de los números que estamos promediando. Rápido lo cambiaron. Y entonces allí ya, por ejemplo, en la UAM Iztapalapa ya aparece que el número de trimestres para terminar una carrera subió en lugar de bajó mucho. Que, por ejemplo, Lerma, pues ya ponían allí en el primer documento que terminaban en 18 trimestres. Ahora ya lo bajaron mucho más también, como un poco más de 4 años. Todo está en esta grafiquita ahí ya está el corregido. Y de hecho corrigieron otros también. Entonces dice uno, ¿el rector no revisa? O sea, ¿cómo es posible que uno ve esa gráfica y de veras uno se ve y es impactante? Porque dice, ¿cómo? O sea, el rector no la vio. El coordinador de planeación no la vio. Los coordinadores de planeación de cada una de las autoridades no vieron esa gráfica. O sea, ¿quién ve esa gráfica? Entonces, fíjense ustedes que actualmente nosotros, pues una de las cosas que estamos viendo
es que en el año 2024 solamente se contrataron 17 profesores definitivos. Solamente 17. Toda la información que les doy, les digo, toda es oficial. 17. Actualmente, obviamente, hubo aquí un acuerdo donde ahorita pues van a tratar de darle prioridad a aquellos profesores, ¿no?, que pueden entrar por un curso de oposición, pero solamente 17. Y cuando vemos el número de contrataciones de profesores temporales, fueron 2.636 contrataciones de profesores temporales en el año 2024. Claro, eso no es el número de profesores temporales que hay. O sea, eso hay que dividirlo entre 3 para sacar más o menos pues cuántas contrataciones hubo por trimestre, que da un resultado de 888 contrataciones. Pero aquí lo que estamos viendo nosotros es que obviamente pues se debe abaratar, ¿no? O sea, los sueldos de los profesores deben ser menores, pues para que alcance. Esa es una cuestión que es obvia. O sea, se gasta mucho menos cuando a alguien no le vas a pagar vacaciones, por ejemplo, cuando a alguien no le vas a dar beca. Por eso les decía, si hay profesores que la semana que viene, pues terminaron a lo mejor, al entrar, no, pues tienen 20 pesos. De veras, no es broma. Entonces estos profesores, pues al final de cuentas están por outsourcing, aunque no se diga que es outsourcing. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que tenemos ya entrando a la cuestión de los rectores generales de cuánto ganan, fíjense que nosotros dividimos el rector general 1, para no mencionar su nombre. El rector general 1 es el rector que estaba en el año 2014 y terminó en el 2017. El rector general 2 es el que entra en el año 2017 y termina en el año 2021. El rector general 3 es el que entra en el año 2021 y termina en el 2025. O sea, el que apenas terminó. Y también vemos los sueldos de la secretaria general que tuvimos del año 2021 al año 2025. ¿Por qué? Porque la rectora general pues gana más que el rector, puede ganar más que el rector y se ve en las gráficas. O sea, no importa la posición que tenga. O sea, no importa la sapiencia, pues se ve uno los sueldos, dice, caray, este tipo, pues cómo es que gana mucho más que uno. Entonces tenemos salarios brutos, por ejemplo, fíjense, totales en un año, el bruto. O sea, por este rector general 1 ganaba más de 4 millones, el bruto, en todo el año. Cuando uno ve el neto, pues en el año ganaba como 2.600.000. Si ustedes, por ejemplo, dividen este sueldo neto entre 12, entonces esta persona, este rector general 1, cada mes en promedio ganaba 250,000 pesos mensuales, el neto. Si ustedes, por ejemplo, ven el rector general, este que acaba de salir, su neto, o sea, el neto, y lo promedian entre 12 meses, nada más ganaba 200,000 pesos mensuales. O sea, sí es una diferencia de 50,000. O sea, sí hubo una pequeña corrección después de que se mencionó de que cómo pueden ganar más que el presidente de la República. Sí hubo una reducción que se ve, o sea, de 250,000 pesos mensuales netos, pues se redujeron a 200,000 pesos mensuales. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos los máximos de los sueldos mensuales. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que en el neto, por ejemplo, el rector general 1 tuvo como máximo, así, su mensual en todo el tiempo que estuvo trabajando en la UAM, porque ese rector general ya se jubiló. También el rector general 2 también ya se jubiló. Entonces, este rector general 1 tuvo un sueldo máximo mensual de 462,000 pesos. O sea, en un mes, pum, le llegó el neto, así el chequezote para gastarse. El bruto fue de 679,000 pesos. Una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, es de que, como les comentaba antes, la diferencia también entre el sueldo bruto y el sueldo neto no es constante. Hay una diferencia enorme. Por ejemplo, lo vemos en el caso del rector general 2, la diferencia entre su bruto y el neto es del 55%. Llega a ser en un año del 55%. De la secretaria general es menor del 30%. Y uno dice que no le cobran el ISR de un 35%, porque su sueldo obviamente es bastante alto. Y vemos que no.
que no, que ahí es lo que tenemos allí. También una de las cosas que es muy importante es realmente, pues, cuáles son los incrementos que ellos tienen en su sueldo. Entonces, los incrementos que ellos tienen en su sueldo, pues yo lo he visto, por ejemplo, en estas mesas de negociación donde hablan, no, pues es que hay austeridad. Y entonces, pues todos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es, pues no tener incrementos tan grandes. O sea, los trabajadores, pues tengan un 3.4%, 3.5%, un 4%. Si ustedes ven los incrementos, porque lo tenemos por año. Entonces, vemos estos incrementos, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de la secretaria general, pueden ser en un año del 55%. Y entonces uno dice, hay que buscar una explicación. Y la explicación es, pues es que saltó. Entonces, pues no tenía esta posición tan alta, entonces por eso tuvo 55%. Pero ustedes ven en otros años donde sigue con el mismo puesto y el incremento es de 30%. O más del 10%, y nosotros no tenemos esos incrementos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estando en la misma posición tiene estos incrementos? Entonces sí se ven incrementos muy grandes en los sueldos que ellos tienen. Y obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde se va esa diferencia entre el bruto y el neto de ellos? Miren, la UAM no contesta en eso. O sea, hay muchas situaciones, por ejemplo, que uno ve y uno pregunta. Por ejemplo, en el año 2016, pues yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, obtuvimos sueldos brutos negativos. Ellos, por ejemplo, tuvieron sueldos brutos negativos, los rectores generales. Pero el sueldo neto también fue negativo, pero más negativo. Entonces, cuando tienen un número negativo y le restan un número que en valor absoluto es más grande que el valor absoluto del sueldo bruto, les sale positivo. También eso, por ejemplo, nosotros lo preguntaron. Y obviamente, pues eso es muy conocido, porque pues, uno analiza todos los sueldos de los rectores y en todo se ve eso. Y entonces la respuesta fue, no, pues no sabemos, díganos un caso específico. Pues todos los rectores, y ya se les manda, mira esto que me mandas. Bueno, hubo un ajuste. Sí, pero ¿cómo? Entonces no crean que es tan directo de que les van a contestar. No, lleva muchísimo tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos entonces fue irnos, por ejemplo, en ese caso de los sueldos brutos. Entonces, nosotros le mandamos, por ejemplo, a Transparencia, le dijimos, bueno, aquí te va el sueldo del rector general 3, donde él tuvo un total de percepciones de menos 62,000 pesos. Ese fue el bruto, por ejemplo. Y eso, fíjense que resulta de un salario base que tuvo de 12,791 pesos, un apoyo para contribuciones fiscales, una ayuda por contribuciones fiscales, una prima vacacional, una compensación por antigüedad, una beca de apoyo a la permanencia académica, una beca al reconocimiento de la carrera docente, una compensación, nada más así se llama, una compensación. Y así aparece muchas veces, una compensación. Estímulos al personal de confianza, estímulo a los grados académicos, material didáctico, reconocimiento al trabajo universitario. Entonces se les manda eso y fue cuando ellos contestaron, bueno, pues fue un ajuste. Hay cuestiones que no se explican tan fácilmente. Por ejemplo, ustedes ven, por lo menos el caso de un rector general, donde él tiene 2 quincenas, o sea, 2 pagos con el mismo número. O sea, dice uno, ¿le pagaron 2 veces? ¿O qué pasó? ¿Se equivocaron? O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, existen algunas cuestiones que obviamente pues hay que seguir preguntando en esto y nosotros le seguimos. Entonces, obviamente, por ejemplo, los incrementos al sueldo bruto, los incrementos al sueldo neto que ellos obtienen son mayores que la inflación. O sea, ellos no sufren, para nada, no sufren porque se ven allí. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue, conseguimos los recibos de nómina de cada quincena, de todos los meses, de todos los años, desde el año 2014 hasta el año 2024, y los graficamos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se fijan en un mes, pues lo que van a tener es que estos sueldos no son constantes. Ustedes se fijan, por ejemplo, en sus recibos de nómina, y hay cambios, o sea, ustedes van a ver cambios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes son profesores y tienen la beca a la docencia,
pues no les van a pagar, ¿no? Después de junio, julio no les van a pagar. Entonces, obviamente, su sueldo va a bajar. Pero después ya les pagan esos meses atrasados y van a ver cómo sube. En los directores generales, pues también se ve eso. Nada más que hay una cosa que es bien notoria en el caso de los funcionarios. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si calculamos nuestro aguinaldo, nos vamos al contrato colectivo de trabajo. Y ustedes lo pueden calcular. Ahí dices, mira, toma tu salario base, toma tu compensación por antigüedad, lo divides entre 30, lo multiplicas por tanto, y le sale el aguinaldo. También le sale el reconocimiento académico. O sea, ahí le suman más cosas y ven los números que a ustedes le tocan dependiendo de cuánta antigüedad tiene, y entonces lo calculan y checan. En el caso de los rectores, no. En el caso de los rectores, ustedes ven como un aguinaldo que ellos tenían, de repente llegan a funcionar y se va hacia arriba. Ustedes ven como el reconocimiento académico, pues lo tenían así y de repente llegan a funcionar y se va hasta arriba. Eso es lo que ustedes ven. Cuando nosotros hicimos la pregunta de, bueno, ¿y cómo hacen el cálculo del aguinaldo? Porque este cálculo es muy grande. Entonces la respuesta está en el contrato colectivo de trabajo. Ya se le responde, no, el contrato no existe, esto no está para funcionarios. Ustedes de seguro están tomando los estímulos que tienen. O sea, si ustedes, por ejemplo, calculan su aguinaldo, calculan su reconocimiento académico, pues van a ver que se toma en cuenta la compensación de antigüedad. En el caso de ellos se toman los estímulos, pero uno dice, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles estímulos? Porque tienen un montón. Entonces, no contestan, dicen los estímulos. Y dice, no, pues ya, vamos a perder muchísimo más tiempo, les sigo a otra cosa, después vuelvo a eso. O sea, por eso ellos obtienen esos aguinaldos tan grandes, esos reconocimientos académicos muy grandes. Ustedes vean sus aguinaldos y van a ir así, si nunca han sido funcionarios, van a hacer así sus aguinaldos. Su reconocimiento también va a ir así, nada más que ese es cada 5 años. El de los rectores generales no es así. O sea, van así, de repente tienen una subida enorme, como se muestra en las gráficas. Allí están. Y ahí se ven, por ejemplo, para todos estos rectores generales, para la persona que ocupó la Secretaría General, ahí se ve mes por mes cuáles fueron sus ingresos netos y brutos. Y se ve, obviamente, cuando ellos fueron profesores raso. Y después cuando ocuparon uno de estos puestos. Y aparte, pues se les pagan los 2 años más que se tienen. Entonces, en esto lo que nosotros pues podemos ver también, pues es la cuestión exactamente dónde están estas contribuciones tan grandes al sueldo. Por ejemplo, aquí tenemos la primera quincena de octubre de 2014 del rector general 1. Y aquí él recibió por reconocimiento por antigüedad 391,631 pesos. Eso es un montón de dinero. Bueno, para ellos a lo mejor no, porque si ustedes ven lo que ellos ganaron de 2018 a 2014, pues son como 12, 13 millones el neto. Ya con eso pues les alcanza para una casita en Tepoztlán. Pues es lo que alcanza, ¿no? Ya les alcanza para eso. Y hay otros que todavía más. Entonces uno dice, no, pues con este reconocimiento, pues es lo que ganan los profesores por no sé cuántos años. De verdad, así es la situación. O sea, no es broma cuando uno habla de que los profesores temporales viven una vida demasiado difícil en una universidad que tiene un montón de plazas desocupadas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, miren, este rector general tenía ese reconocimiento de antigüedad de 391,000 pesos, luego compensación por antigüedad, esa es otra cosa, luego viene una compensación, no dicen de qué, pero es una compensación, estímulos al personal de confianza, material didáctico, a lo mejor ni daba clases, pero de todas maneras, equivalente a las medidas de apoyo a la permanencia. Aquí les decía, aquí es donde a ellos se les paga por todas las becas. Dice, no tengo beca. No, pues tienes una becota que incluye todas las otras. Ahí están tus recibos de nómina, hombre. O sea, no hay ni para qué discutirlo. Pago adicional para cumplir con obligaciones fiscales. Ellos tienen eso. Pero obviamente, a lo mejor ellos les dan un poquito más, porque ustedes si se fijan en sus recibos de nómina, también a veces obtienen esas contribuciones, también las obtienen. Reconocimiento al trabajo universitario, salario base, que para ellos no es nada. O sea, ustedes ven el salario base,
Y para pues muchos de nosotros, pues eso es una contribución importante. Para ellos no, está hasta abajo, porque todo lo demás lo suma y está hasta arriba. Por eso pueden llegar a un neto, por ejemplo, que es 250,000, 300,000, 400,000. Aquí tenemos, por ejemplo, la segunda quincena de mayo de 2022 del rector general 3, el que acaba de salir. Y aquí, por ejemplo, él tiene un reconocimiento de antigüedad académico de 299,000 pesos. Tiene un salario base de 15,000 pesos, una compensación por antigüedad de 28,000, una compensación garantizada de 59,864. Esta es una compensación que no se puede tocar. Esta viene de Hacienda. Entonces ellos muchas veces dicen, no, pues es que Hacienda lo autorizó. Sí, esa, pero no los demás estímulos. Los demás estímulos se la autorizan aquí en la universidad y nosotros tenemos autonomía en la universidad, pero mucha de esa autonomía la ejercen las autoridades. Es una autonomía que ellos dicen, pues esto va a ser. ¿Por qué? Porque no lo presentan en público. Esto no se presenta en público. Entonces allí viene una de las esencias de la autonomía universitaria, que las autoridades la ejercen. Aquí se ve en estos sueldos. Y también se ejerce cuando, por ejemplo, y aquí hay un memo del rector Peñalosa, donde ellos dicen, nosotros decidimos en la UAM que no somos funcionarios públicos. Aunque el gobierno diga que son funcionarios, ellos dicen no. O sea, ahí está la esencia de la autonomía universitaria, que las autoridades deciden la ley de Herodes universitaria. No somos. Y ya. Y por eso quizá, a lo mejor la auditoría les ha hecho observaciones y ellos la reservan. O sea, no te la puedo dar porque está reservada. Ponemos en peligro la viabilidad de nuestra institución. Diciendo, caray. Entonces, así nos podemos ir nosotros con cada una de los recibos de nómina, de cada quincena, de cada año, y vamos a encontrar, pues que obviamente se tienen estas compensaciones, digamos, estos aguinaldos, estos reconocimientos altísimos, y es porque están considerando también estos estímulos. Para nosotros ya es muy sencillo saber qué estímulos se consideran para obtener esos reconocimientos. Pero obviamente lo que queremos es un documento oficial que diga que son esos. Porque así como está el contrato colectivo de trabajo, que es muy claro, cómo calcular el aguinaldo, el reconocimiento académico, debiera haber algo para los rectores. Eso debiera ser. Y es muy importante que nosotros pues lo sepamos. Por ejemplo, fíjense, aquí lo que les decía. Aquí tenemos el rector general 2. Este fue un rector pobre. Cuando digo rector pobre, quiere decir, yo se lo dije del colegio académico. O sea, ahí está por allí un video que circuló de YouTube, donde yo le digo, es que usted es de los más pobres entre los más ricos. Y es porque a final de cuentas, pues obviamente muchos de los estímulos, y quizá incluidos esos que ellos reciben, depende de la antigüedad. Entonces él, por ejemplo, nada más ganó de 2018 a 2024 un total neto de 10.94 millones. O sea, casi 11 millones. Su bruto fue de 19 millones. Nos vamos al rector general 3 y él obtuvo entre 2018 y 2023, cuando uno suma todo lo que obtuvo de neto, 13.94 millones. O sea, les decía, sí les alcanza para una casa en Tepoztlán, que no sea muy grande. Son 13.9 millones. Su bruto fue de 24 millones. Es el bruto, sumando de 2018 a 2023 nada más. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la secretaria, la persona que ocupó la titularidad de la Secretaría General, el total de su neto entre 2018 y 2024 fue de 11.76 millones. Eso es lo que obtuvo. Entonces nosotros, al ver todos estos, pues obviamente lo comparamos con lo que nosotros recibimos, aguinaldo, reconocimiento, y luego se ve cuando alguien es funcionario, por ese aguinaldo que sube, y nosotros no, el de nosotros es pues así monotónicamente, ¿no? Se va incrementando. Debido a esta falta de planeación, debido a que sí falta dinero, la UAM, por ejemplo, consiguió 162 millones de pesos, fíjense, en diciembre de 2022, porque no le alcanzaba para los finiquitos, no había. Este es un documento que es público.
Este se llamó Equilibrio, Equilibrio capítulo 1000. Tuvo que conseguir dinero, no había dinero. Y entonces aquí fue cuando le pidió a esta compañía privada pues que le hiciera un calculito de cuánto dinero necesitaba para el futuro, para cubrir esto. La compañía llegó a la cifra de 4,000 millones de pesos que necesitaba la UAM para solventar esto. Obviamente esa no es una deuda entre comillas grande, porque es una deuda actuarial, no se tiene que pagar ahorita, sino conforme los trabajadores van muriendo o se van jubilando. Y aquí, por ejemplo, esta compañía pues usa de que hubieron 92 personas académicas, por ejemplo, que tenían menos en este año de 2022. Si ustedes se checan el anuario, no es este número. Si ustedes checan lo que Transparencia nos dio de fallecidos y jubilados, tampoco checa con este número. Yo, de hecho, le pregunté a una persona de planeación también, oye, ¿por qué no checan estos números? Dice, es que todos tenemos diferentes bases de datos. Así de simple. O sea, es por eso. Ah, bueno, está muy bien. Oye, pero no hay alguien que lo diga. O sea, exactamente cuántos murieron. O sea, ¿cuál es el número de adeveras? Para poder hacer un cálculo de cuántos profesores se van a necesitar. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, pues no sé, la distribución de cursos que nosotros vamos a tener en ciertos departamentos? Eso es necesario y por eso insisto, la UAM tiene un problema de planeación muy grave y le falta prospectar, hacer esta planeación a futuro. Aquí, por ejemplo, se muestra este documento de Peñalosa donde dice, no somos funcionarios públicos, nosotros ya lo determinamos, aunque lo digan afuera. Exacto. Esa es la ley de errores, es el máximo de la autonomía universitaria, o sea, ejercida por las autoridades. Obviamente nuestra universidad es una de las mejores universidades de México. Eso es clarísimo. De hecho, la profesora Rosana siempre lo ha insistido, ¿no? Es que estamos en este ranking, etcétera, etcétera. Pero el problema es que sí tenemos nosotros problemas graves cuando estamos consiguiendo este dinero, cuando el número de trimestres que nosotros tenemos para terminar una carrera aumentó muchísimo en el año 2024. Eso es preocupante. Nunca antes en la historia de la UAM se había visto eso. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar? Y si ustedes ven muchos de los documentos de planeación de la UAM, no hay ni siquiera, digamos, algo que uno puede decir, esto es en serio, de que vamos a tomar estos proyectos. No hay. Ponen un montón de indicadores, pero obviamente no hay seguimiento. Yo me acuerdo que una vez platiqué con este rector de Fernández Faznac y me enseñó este plan que era como de 11, 14 años. Y le dije, este plan es deficiente. Dice, ¿pero por qué? No tiene ni un proyecto. O sea, dígame un solo proyecto que van a hacer. Ah, bueno, sí, nos falta. Sí, le puso algunos proyectos, pero ¿checan realmente el resultado? Pues no se ven. Miren, nosotros hemos hecho muchas propuestas que la hemos publicado. De hecho, algunas de estas propuestas las presentamos en el Senado de la República. Por ejemplo, propuestas que hemos hecho es de que la Junta Directiva debe celebrar sus sesiones en público, se deben transmitir, pero también el patronato, que es el encargado de ver la cuestión del presupuesto. También una de las cosas que es muy importante es cuánto gasta el patronato. O sea, en todo este personal de apoyo. Eso también es muy importante. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros creemos es que deben aparecer en el sitio de internet cuánto ganan cada mes los más altos funcionarios de la UAM, el bruto y el neto. Además de qué empleado ganó más en cada mes. Aparte, la mediana de todos los sueldos. Porque ustedes, por ejemplo, ven el sueldo máximo, lo dividen entre la mediana y es mayor que 25, así fácilmente. Entonces, una de las cosas también que es muy importante señalar es que el gobierno no ha aumentado en pesos constantes el presupuesto. De hecho, nosotros hemos perdido el 29% del presupuesto en educación superior. Si ustedes ven de 2019 a 2024, recibimos 29% menos de presupuesto en términos reales. Obviamente, aquí una de las cosas es que esto impacta. ¿Por qué? Porque nosotros si recibimos, pongamos que es el mismo dinero real,
aunque no es cierto eso, o sea, ha disminuido. Ustedes lo ven en las gráficas, ahí al final aparece una gráfica de cuál es el presupuesto en pesos corrientes y en pesos constantes. Y ustedes ven cómo el presupuesto en términos reales va hacia abajo. Y lo sentimos nosotros en nuestro cheque, obviamente. Entonces nosotros, pues lo que decimos es que sí, en parte es porque de hecho en estos gobiernos nosotros no hemos recibido aumento. O sea, cuando hablamos de educación superior hay un decremento del 29%. Pero también aquí hay una cosa importante y por eso nosotros debiéramos conocer estos problemas, es que la UAM tiene que mostrar por qué merece un aumento superior. ¿Por qué? Y uno ve las gráficas y dice uno, caray, va a ser un poco difícil justificar esto, si el número de trimestres para terminar una carrera ahorita se está elevando. Si, por ejemplo, nosotros tenemos menos personas que quieren entrar a la universidad. Una de las cosas que es muy importante señalar en esto es que nosotros también tenemos datos de la universidad y del poli, también. Y nosotros vemos que sufrimos mucho por la pandemia, pero el deterioro, le voy a llamar deterioro a esta cuestión de los trimestres, por ejemplo, no empezó con la pandemia, empezó desde antes. Ustedes lo ven desde 2017 que vienen estos problemas. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores y de los profesores, de cómo mueren, por ejemplo, en la UNAM los profesores en la UNAM murieron durante la pandemia como murieron los trabajadores de aquí. Así murieron. No morimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque los profesores de la UNAM tienen mucho más profesores pobres, profesores de asignatura. Es por eso se ve esa diferencia tan grande. O sea, los datos nos dicen muchísimo. Ni siquiera hay que explicarlo, nada más uno ve la gráfica y dice, caray, los trabajadores están muy descuidados. O sea, definitivamente mueren de manera diferente y en gran parte pues los salarios que ellos reciben. Entonces sí se ve definitivamente que se necesita planear y atender asuntos relacionados al envejecimiento de profesores y al aumento de los sueldos de los funcionarios. Claro que eso es bien importante. Y debido a la reducción de presupuesto en términos reales, deben revisarse y reducirse las compensaciones de antigüedad, el reconocimiento de antigüedad académico y el aguinaldo, sobre todo de los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque llama muchísimo la atención. O sea, nada más ustedes ven la gráfica y dicen, ¿cómo es posible que saltó tanto? No, pues sí, ya después se vuelven ricos muchos de ellos, ¿no? Porque pues tienen esos sueldos y se ve, ¿no? Entonces, debido a la situación presupuestal actual, debe revisarse y quizá reducirse los pagos de 2 años extras a funcionarios después de dejar el cargo. Les decía, ni los presidentes tienen 2 años más. Y deben publicarse los sueldos mensuales brutos y netos de los altos funcionarios por mes en la página de la UAM. Y no concuerdan los datos institucionales. O sea, preguntan ustedes a una instancia, luego a otra, y no son los mismos. Y uno dice, ¿cómo puedes planear así? O sea, ¿cómo es posible que hagan una planeación así sin saber exactamente cuáles son los datos reales? Y en el colegio académico debiera discutirse la desigualdad salarial, los sueldos de los funcionarios y sobre todo los escenarios del futuro de la universidad, dada la edad y la antigüedad de los profesores y su impacto en las finanzas de la universidad. O sea, no que se lo den a una compañía. Esto merece una discusión mucho más seria para poder planear mejor. Entonces, fíjense que aquí pues nosotros le hemos pensado, de hecho ahorita tenemos una idea que a lo mejor podría funcionar, la estamos madurando, pero cuando uno lo ve, pues uno se le ocurren varias cosas, dice, oye, ¿cómo podríamos arreglar esto? Porque otras universidades, por ejemplo la Universidad de Sinaloa tuvo problemas parecidos y quizá otras universidades también, oye, ¿cómo podemos arreglar esta cuestión del presupuesto? Porque no nos va a alcanzar. O sea, les decía, el presupuesto, si ustedes quieren, así exagerando, es constante en términos reales. Pero, por ejemplo, el pago de marcha, por ejemplo, la compensación de antigüedad, ustedes los ven en el presupuesto y nosotros tenemos también los datos, cómo eso va aumentando. Las becas, por ejemplo, ustedes ven estos estímulos, pues murieron a cero, el estímulo a docencia e investigación, y otros también se ven que van bajando. Entonces estamos viendo qué está subiendo y qué está bajando con eso. Y obviamente esto no puede ser sostenible. No es sostenible. Entonces, una de las cosas es
pues que, por ejemplo, una solución así fácil que se antoja es, pues hay que analizar los bonos, estímulos, compensaciones, aguinaldos, reconocimientos de los funcionarios. Su compensación de la Secretaría de Hacienda, pues es intocable. Pero esto debe ser parte de la solución. La otra es quitarle a los trabajadores que ganan poco, pues todavía más, ¿no? O sea, no darles aumentos decentes. O sea, disminuir sus ya precarios sueldos. Pero esto debería ser impensable. Y la otra, pues que los estudiantes paguen colegiatura. Pero eso también debería ser impensable. O sea, le aumentamos eso. Eso no puede ser posible. Entonces sí necesitamos llegar a soluciones, digamos, que todos, digamos, pues podamos proponer algunas de ellas, que todos podamos discutirla, porque ahorita mucha de la información, pues no la tenemos. Aquí esta información, pues obviamente ya que la obtenemos, pues ya puede ser pública, porque la cuestión es ¿y nuestro futuro? Y el futuro de la UAM. Y ahorita obviamente se vienen otros problemas mucho más graves que nosotros también, pues obviamente ya estamos estudiando con esta cuestión pues de la inteligencia artificial, que obviamente pues va a hacer que nuestras universidades cambien. Y no somos los únicos que nos preocupamos por eso. De hecho, aquí dentro de la universidad, pues hay muchísimos profesores que estamos preocupados en esto. Por ejemplo, Agustín, por ejemplo, la profesora Rosana y muchos de otros profesores, de hecho, pues públicamente, de hecho, el mismo sindicato ha dicho muchísimas cosas. Y hasta aquí, por ejemplo, si ustedes ven la jornada del 11 de octubre, que ahí mandaron una cosa de Aboites y donde dice cuál es el papel activo y estratégico de la universidad. Y es cuando yo les estoy diciendo allá también, oye, ¿cómo justificamos no solo nuestra existencia, sino que deben darnos más dinero? Y eso es de lo más importante. Y obviamente lo que dice es la cuestión de que pues su existencia también de la UAM está en riesgo, principalmente en el tema presupuestal. Obviamente esto, pues, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros lo hemos detectado? También una cosa que es muy curiosa cuando ustedes ven los sueldos es de que muchas personas de izquierda, muchos profesores de izquierda que estudian la desigualdad en el país, no la estudian dentro de la UAM. Y ustedes ven los sueldos que ellos tienen y dicen, oye, para ser un profesor de izquierda no gana tan poquito. ¿Por qué? Porque están en el segundo o tercer lugar de la lista completa. Porque nosotros obviamente tenemos la lista completa de todos los años. Oye, no le va mal. Pues que siga hablando de cuestiones socialistas, comunistas, de lo que quiera, porque no sufre. Entonces, miren, pues muchos le estoy dando nada más así muy rápidamente, pues este resumen. De hecho, nosotros esta plática ya la dimos, a lo mejor, pues no sé, esta la podemos editar, la que dimos anteriormente, porque ahí viene más completo, quizá más explica, y en esta también, digamos que, pues se pueden mostrar todas las gráficas para que ustedes las vean, y les decía, muchas gráficas no necesitan explicación, no necesitan ustedes saber nada de estadística para ver que, pues de repente, los sueldos altísimos y de que pues son sueldos de 300,000 pesos mensuales netos que a lo mejor ustedes nunca los van a ver en su recibo de nómina, pero hay personas que sí los ven. Entonces este tema, digamos, de los sueldos es un tema agobiante para muchos profesores, ¿eh? No nada más estamos hablando de profesores temporales, no. Los mismos profesores asistentes ganan muy poquito dinero. Y muchos otros profesores, hasta profesores asociados, ganan poco dinero. Y obviamente, como se están acabando, entre comillas, los profesores titulares por la cuestión de la edad, pues ya estamos viendo jefes de departamento que son profesores asociados, ¿eh? Ya son profesores asociados, ya no ganan tanto como un profesor titular ganaba cuando era jefe de departamento, por ejemplo. Entonces son muchos aspectos lo que nosotros, por ejemplo, pues hemos estudiado, y obviamente son problemas que a todos deberían interesarnos, porque nos impactan a nosotros. Y cuando hablamos de presupuesto, pues también hablamos, les decía, de otros problemas, como del ingreso de estudiantes a la UAM, como cuántos egresan también. Y vemos unos números que son preocupantes definitivamente, y quizá por eso la auditoría les ha llamado la atención. Y les ha llamado tanto la atención, y quizá esto es muy fuerte, tanto que reservan la información. Pues me gustaría dejarle allí. Muchas gracias.